Bueno, muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros, a todos los presentes. Quien le habla es la alumna María Nicole Tiquillahuanca Córdoba, la cual pertenece al grupo número 3, con mis compañeros Franco Aymar Suta Márquez, Gina Isabel Chichisola Flores, Geraldine Torreblanca Velasco y Walter Pandal Camayo. A nosotros nos tocó hablar sobre el tema de biotermalgésica. Bueno, comencemos con la exposición. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad a nuestro grupo le ha tocado exponer la vía termoenergésica. ¿Sí? ¿Para qué sirve la vía termoenergésica? ¿Es aferente o eferente? La vía termoenergésica es aferente. ¿Sí? Sirve como una vía de transmisión de estímulos de origen algésico, térmico, de presión difusa y de tacto grueso. Esta información viaja desde los receptores hacia la médula, ¿sí? Pasando por el ganglio raquídeo y llegando hacia el asta dorsal de esta, que viene a ser la sustancia gris. Una vez que ha entrado a la médula, ¿sí? Hace sinapsis pasando la información hacia una segunda neurona, como vemos aquí, ¿sí? Que se decusa y se une a una de las dos haces, como vemos acá. Se unió a una de las dos haces. El espino talámico medial, que lleva la información táctil y sensorial o presoria, o el espino talámico lateral, que se encarga de conducir la información térmica, ¿sí? De dolor y temperatura. Esos haces ascienden mediante la segunda neurona, llegando hacia una tercera neurona, gracias también a la sinapsis, ¿sí? La formación de las vías espinotalámicas lateral concluye con la vía lemnical, ascienden de manera conjunta. Bueno, yo voy a hablar sobre la estructura y anatomía de la vía termoenergésica. Bueno, la vía termoenergésica se divide en 3 neuronas: primera neurona, segunda neurona y tercera neurona. A continuación hablaré sobre la primera neurona. El cuerpo de esta primera neurona se encuentra en el ganglio anexo a la raíz posterior del nervio raquídeo y su prolongación termina en la sustancia gelatinosa del asta posterior de la médula. A continuación hablaré sobre la segunda neurona. El cuerpo de la segunda neurona se encuentra en la sustancia gelatinosa de Rolando, como mencioné, del asta posterior de la médula, y su prolongación cruza la línea media por detrás del conducto del epéndimo y asciende por el cordón lateral. Luego asciende por la parte lateral de la sustancia blanca del bulbo con el nombre de haz espinotalámico lateral o dorsal. Continúa por la protuberancia ubicándose por dentro del fascículo de Bowen. En los pedúnculos cerebrales se ubica en las partes más externas de la calota, formando un solo haz junto con la sensibilidad táctil protopática. La segunda neurona termina en el tálamo óptico haciendo sinapsis con la tercera de esta, vía que se dirige hasta el lóbulo parietal de la corteza cerebral. Finalmente, en la tercera neurona, termina haciendo una sinapsis con las neuronas corticales de la circunvolución parietal ascendente del área 1, del área 2 y del área 3, los cuales conforman la área sensitiva primitiva o primaria. Bueno, colegas, continuando con la exposición, yo voy a hablarles cuáles son los receptores o efectores dentro de la vía transalgésica. Estos receptores son el olor y la temperatura. Ahora, estos dos corresponden a estos extrarreceptores que técnicamente pues, son conocidos como nociorecepción, que es la recepción al dolor, y termorrecepción, como también es conocida a la recepción de la temperatura, que son conducidas por el tracto espinotalámico, ubicadas con el contralateral de la médula espinal. Ahora, siguiendo con nuestros interrogantes, también les voy a hablar qué centros de integración conectan. En su recorrido hacia el cerebro y los centros cognitivos, la vía del dolor transcurre a través de centros subcorticales con los que establece conexiones y ejerce unos efectos que podrían traducirse como unos reflejos
reflejos al propio estímulo o en modulación de las respuestas reflejadas producidas por otro estímulo. Así que, literalmente, esta conecta con la neurona número 1, número 2 y número 3 por el tracto espinotalámico por el cual viaja dicho estímulo. Las vías termoalgésicas tienen 3 tipos de neuronas, como por ejemplo la primera neurona. El cuerpo de esta neurona se encuentra en el ganglio anexo-raquídeo y su prolongación termina en la sustancia gelatinosa de Rolando del asta posterior de la médula. Luego encontramos la segunda neurona. Esta neurona se encuentra en la sustancia gelatinosa de Rolando del asta posterior de la médula y después cruza hacia el tracto espinotalámico lateral del lado opuesto y asciende hacia el tálamo haciendo sinapsis en el núcleo ventral posterolateral. Y por último, la tercera neurona. El cuerpo de esta neurona se encuentra en el núcleo central posterolateral del tálamo y desde aquí se dirige hacia la corteza postcentral del lóbulo parietal. Gracias. Otro ejemplo sería que estas señales sensitivas aferentes activan las neuronas centrales capaces de representar la naturaleza cualitativa como la cuantitativa del estímulo. Y se hacen preguntas como por ejemplo ¿qué es?, ¿qué intensidad tiene? Y la localización del estímulo en el espacio. Trata del calor y el frío y temperatura y implica capacidad de transductor, codificar y finalmente percibir información generada por los estímulos que se originan en el medio externo o interno. En esta oportunidad me tocó hablar acerca de la clasificación de la vía termoalgésica. Como ya sabemos que la vía termoalgésica son producto de lo que es acerca del calor, del frío y en ese caso de temperatura y sobre lo que es las terminaciones libres que es el dolor. De las cuales en esta vía lo que podemos llevar son los impulsos exteriores que están relacionados con la temperatura y el dolor hacia la corteza cerebral, donde este estímulo se hace consciente por ende si cuando hay algún tipo de problemas y esta vía se interrumpe, la vía termoalgésica recibe un estímulo de dolor o temperatura, que aunque esta va recibiendo la señal y nosotros a veces no nos podemos dar cuenta si es que está frío o si es que está caliente o si es que hay un tipo de dolor. Esto pasa cuando se interrumpe la vía. Eso sería todo de nuestro grupo número 3 que nos tocó hablar acerca de la vía de termoalgésico. Mi nombre es Gina Chichisola. Buenas tardes, profesor y estimados estudiantes, compañeros. Gracias.